vamos a hablar sobre la investigación teórica, fundamento teórico y vamos a hablar sobre la implementación en Simulink y el comparación de desempeño con el scope. Nuestro objetivo es comprender el funcionamiento de los controladores PID, PI, PD y PID. Analizar su comportamiento entre el escalón usando la misma comparación de resultados. Con mis compañeros Jair Arapa, Adán Cauna, Ezequiel Morán, Jonathan Castro, Rodney Altamirano y Gabriel Alarcón, mi persona. Para iniciar esto, vamos a hablar sobre la historia de los PID. Los controladores PID nacen de la necesidad de controlar automáticamente los flujos variables como la temperatura, presión, velocidad, nivel de líquidos, posición o flujo, sin depender completamente de una persona. Antes de existir los controladores modernos, vamos a muchos procesos industriales. Se regulan manualmente. Un operador observa un indicador y ajusta una válvula, una palanca o una máquina. Uno de los primeros antecedentes importantes fue el regulador centrífugo de James Watt, usando en máquinas de vapor. Durante el siglo XVIII, este mecanismo controla la velocidad de la máquina, ajustando automáticamente la entrada de vapor. Aunque no era un PID como los actuales, fue una de las primeras ideas de control automático por retroalimentación. Con el crecimiento de la industria en los siglos XIX y XX, los procesos se volvieron más complejos. Las fábricas necesitan mantener variables estables para evitar errores, pérdidas o daños en las máquinas. Allí comenzaron a aparecer sistemas de control más precisos y primeros y mecánicos, neumáticos y luego los eléctricos y electrónicos. Los controles, control proporcional. Control P o proporcional fue una de las primeras ideas. Su funcionamiento se basa en aplicar una corrección proporcional al error. Por ejemplo, si la temperatura está muy lejos del valor deseado, el controlador corrige una fuerte señal. Si el error es pequeño, corrige con menos fuerza. El problema del control proporcional es que normalmente deja un error permanente, llamado error estado estacionario. Es decir, el sistema puede acercarse al valor deseado, pero no siempre llega exactamente. Control integral. Para solucionar ese error, permanentemente apareció la acción I o integral. Esta acción toma en cuenta el error acumulado con el tiempo. Su objetivo es eliminar el error que se queda después de usar el control proporcional. Si el sistema lleva mucho tiempo sin llegar al vapor deseado, la parte integral aumenta la corrección hasta reducir ese error. El problema es que si se usa demasiado, puede hacer que el sistema responda de forma lenta o con oscilaciones. Concepto general, el concepto, el concepto, el el concepto general del control automático, idea principal, es un sistema de control que compara una referencia deseada con la salida del proceso. La diferencia entre ambas señales se llama error ET. El controlador procesa ese error y genera una señal de control UT para corregir la planta. El objetivo es lograr una respuesta rápida, estable y con el menor error posible. Los criterios de análisis. El tiempo de establecimiento cuando se tarda la estabilidad o sobreimpulso cuando supera temporalmente el valor deseado. El ROR en el estado estacionario, diferencial respecto a la referencia. Estabilidad, capacidad de no oscilar indefinidamente ni divergir. Un ejemplo diagramático de cómo funciona el proceso.
La metodología y simulación en Simulink que vamos a usar, este va a ser uno de los ejemplos que estamos utilizando. Va a ser tanto la planta de entrada, bloques básicos, parámetros probados, donde la planta de entrada utiliza los siguientes casos y para hacer una referencia a que es un escalón unitario y se emplea enlazo cerrado con retroalimentación negativa. Los bloques básicos pueden ser step, subgain, integrator, derivator, forma cada controlador con una transfer CNC y scope, que modelan la planta y suavizan la respuesta. Y los parámetros probados son modelos o un ejemplo que podemos usar nuestros compañeros o mi persona en nuestro Simulink. Ahora vamos a hablar del control proporcional P, donde esta es la ecuación utilizada para el Simulink. En aquí vamos a ver una característica y ventaja y desventaja. Y multiplica el error instantáneo por una ganancia proporcional y el controlador más simple y el primero suele probarse. La ventaja es mejora la rapidez de la respuesta con una estructura sencilla. La desventaja por sí solo no elimina el error en estado estacionario. El QP es demasiado alto y puede producir sobreimpulsos y mucha inestabilidad. El efecto de la respuesta en futuras aplicaciones, el tiempo de establecimiento normalmente disminuido respecto al sistema de control, sobreimpulso, error estacionario y estabilidad aceptable. Aplicaciones, regulación básica de velocidad, temperatura o nivel cuando se busca simplicidad. Ahora le paso la voz a mi compañero. Bueno, No, 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 no. Espera, 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 proseguimos. espera. Nivel básico o simplicidad. Ahora vamos a ver el ejemplo en Simulink. Aquí podemos ver la función del controlador P en Simulink, no es el PI. Ahora podemos ver el control P. Ahora le paso la voz a mi compañero. Bueno, pasamos con el controlador integral, en el cual es la presentación, Gabriel. Bueno, pasamos con el controlador integral, en el cual, ¿cómo definiría la ecuación? Es U respecto al tiempo sobre KI, la derivada de E respecto al tiempo en dt. Características, ventajas y desventajas. Acumula el error a lo largo del tiempo. Su principal objetivo es corregir errores persistentes. Una de las ventajas que se puede dar es que puede eliminar el error en estado estacionario. Desventaja, suele volver la respuesta más lenta y oscilatoria. Si KI es muy grande, el sistema puede representar un sobreimpulso importante. El efecto en la respuesta y las aplicaciones, básicamente, tenemos el tiempo de establecimiento. Tiende a aumentar porque el integrador tarda en establecerse. El sobreimpulso puede ser alto si la acción integral es intensa. El error estacionario idealmente se elimina. La estabilidad sensible en el ajuste de KI puede generar oscilaciones. Y esas aplicaciones se pueden basar en donde la precisión final es una prioridad, por ejemplo, el caudal, nivel o temperatura. A continuación, veremos en la simulación en Simulink.
como se puede apreciar en nuestro gráfico, en la simulación. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, el controlador derivativo de. Bueno, vamos a hablar sobre este controlador derivativo también que es conocido como la acción del control D. Bueno, a diferencia de otros controladores, por ejemplo, de proporcional, este actúa sobre el error actual o el integral que corrige el error pasado acumulado. El control derivativo es predictivo, intenta mirar hacia el futuro. Lo hace evaluando la velocidad con la que cambia el error. Si el sistema detecta que el error está creciendo, disminuyendo muy rápido, la acción de cierto modo va a ser derivativa. Aplica una fuerza de tipo frenado para suavizar la respuesta y evitar que el sistema sobrepase de la meta. Esto actuando como un amortiguador. eh, También cabe destacar que en la industria el controlador de puro nunca se usa por sí solo para mantener una referencia. Esto se debe a que si el error es constante, o sea, es decir, si la velocidad de cambio es igual a cero, la salida del controlador se vuelve cero, dejando de actuar sobre la planta. Ahora, basándonos en lo que es el modelo matemático, bueno, para entender esto formalmente, se puede observar el modelo matemático en el dominio del tiempo. La señal del control producida es proporcional a la derivada del error respecto al tiempo, lo cual expresa con la siguiente ecuación, donde UT es la señal de control que enviamos a la planta. La constante D es nuestra constante de ganancia derivativa, que es el parámetro que nosotros vamos a sintonizar. Y lo demás representa la tasa de cambio o la velocidad del error. Bueno, si esta ecuación se pasa al dominio de la frecuencia mediante la transformada de Laplace, para usarla en nuestros bloques, la función del controlador queda simplemente como eh, reduciríamos el resto de la ecuación, donde la variable S nos va a confirmar la presencia de una derivada pura. Bueno, ahora, Gabriel, deja de compartir por favor la pantallita. Voy a compartir la simulación. Acá está. Se observa, ¿no? Ya. Bueno, en acá se puede observar el diagrama de bloques realizado en Simulink, donde como primer bloque se está usando el step. Bueno, está inicializando con una referencia de escalón unitario, como ya mencioné el bloque step. Bueno, como señal de entrada entra el sumador, donde se va a comparar la salida del sistema a través de una retroalimentación negativa, generando así nuestra señal de error. Este error entra en el primer bloque de la ganancia, configurado en 0.5, que llegaría a ser este, en un bloque gain, el cual va a representar nuestro parámetro KD. No, bueno, y también inmediatamente la señal va a pasar por un bloque derivativo, el cual está representado de esta manera, 1 sobre S más 1, ¿no? El cual va a ejecutar la derivada matemática de la señal. Y finalmente esta acción nos va a imprimir el siguiente gráfico. Y el siguiente gráfico nos muestra de que hay un pico muy brusco hacia arriba. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque el escalón representa un cambio casi instantáneo. Esto es decir, una velocidad altísima en ese instante. El controlador detecta este cambio violento y también va a reaccionar con toda su fuerza. Sin embargo, también se observa una curva. Esto pasa porque después de la señal cae drásticamente formando una curva exponencial que tiende a cero. Esto ocurre porque una vez que el escalón se estabiliza, un valor constante, el error deja de cambiar. Como la velocidad del error ahora es cero, su derivada es cero y el controlador D se apaga o deja de mandar señal a la planta. Esta gráfica es una demostración visual de cómo funciona el control derivativo y también cómo puede llegar a reaccionar según los cambios y también cómo puede llegar a ser incapaz de mantener su posición. Paso la palabra a mi compañero.
Ok, continuando con la exposición, vamos a entrar al punto del controlador integral PI. ¿Qué significa proporcional integral? Este controlador es muy usado en la industria porque cambia la rapidez de respuesta y corrección del error según sea su objetivo principal. Bueno, el objetivo principal es reducir el error entre el valor deseado y el valor del sistema. Bueno, pasemos a la explicación de la ecuación del controlador PI que se tiene, que tenemos U de t es igual a K sub P por E de tiempo, por E de t más K sub I por la integral de de t respecto al tiempo. Vamos a explicar un poco más esta ecuación del controlador, donde primero tenemos U de t, que nos representa la señal del control, es decir, la acción que el controlador envía al sistema para corregir el error respectivamente, obviamente, del tiempo. Luego pasamos al error que tendríamos en la ecuación que sería E de t, que sería el error. Y nuevamente representa t, va a representar el tiempo. Entonces esto nos va a representar el error en un instante del tiempo. Bueno, tenemos también R de t que va a representar la referencia o el valor deseado a lo que nosotros queremos llegar. Es lo que queremos que alcance el sistema en pocas palabras. Un ejemplo sería la velocidad que vamos a requerir, la temperatura o la posición deseada que necesitamos resolver. Tenemos I de t que representa la salida real del sistema. Es el valor que realmente tiene el sistema en ese momento. Sería la velocidad actual o la temperatura actual que va a tener el sistema. Bueno, luego podemos explicar el error. La parte del error se puede obtener restando el valor deseado menos el valor real. En este caso, se puede decir que un ejemplo sería para calcular el error de t, 100 menos 80 que nos va a dar igual a 20. Si el error es grande, el controlador va a actuar más fuerte. Pasemos a la siguiente explicación que tendríamos K sub P E de t. Esta es la parte proporcional que multiplica el error actual por una constante llamada K sub P. Es la ganancia proporcional y determina qué tan rápido o fuerte va a ser la respuesta. Y bueno, tenemos la parte final que es K sub I, la integral de E de t respecto del tiempo. Esta es la parte que acumula el error a lo largo del tiempo. Bueno, ya sabemos que la integral también tenemos acá. Esto nos va a permitir eliminar errores pequeños que permanecen durante mucho tiempo. Bueno, entonces el controlador PI se puede decir que es una acción proporcional que responde rápido al error actual y una acción integral que elimina el error acumulado con el tiempo. Vamos a mostrar la parte de lo que tenemos en el Simulink. Grave del Simulink, en la parte de PI. Ok, aquí tenemos la gráfica de la ecuación que acabo de explicar. Acá tenemos la gráfica. Y bueno, eso sería, ¿no? En el controlador PI. Paso la voz a mi compañero. Ah, bien. Bueno, ahora vamos a explicar sobre el controlador que significa el proporcional derivativo. Primeramente, para entender, el controlador proporcional de derivativo se divide en dos partes que rescata Aquí, te voy a interrumpir. 5 minutos tenemos, rápido, hazlo. ya. Es una fusión del controlador principal P y el derivativo integral. ¿Qué quiere decir? Que es como el cerebro de un motor y normalmente se usa para usarlo como un reloj analógico. ¿Esto qué quiere decir? Que el controlador tiene algoritmos diseñados para predecir y trazar el diseño de la meta. Por ejemplo, en nuestro caso, en la fórmula podemos representar a usted como
el estado en el cual se encuentra la máquina. Y en nuestro caso puede ser cero. Si nuestra meta es llegar a 100, entonces Kp significa que es la fuerza proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si en nuestro coche nosotros vamos muy lento, entonces la fuerza proporcional tiene que aumentar. Y en caso de que vayamos rápido, entonces el conductor en este momento, que podría ser este algoritmo, tiene que bajar el pedal. Más multiplicado por el error. ¿El error qué significa? Es básicamente la resta del estado en el cual nos encontramos, al que queremos llegar. Si nos encontramos en cero y queremos llegar a 100, entonces el error es de 100. Si nos encontramos en 10 y queremos llegar a 100, entonces el error ya sería de 90. ¿Y qué significa KI en este momento? KI es Gabri, estás en la presentación incorrecta. Es PD, no PID. Bueno, no existe aquí. KD quiere decir que es la fuerza Hazlo de nuevo derivativa rápido, Seki, hazlo de nuevo rápido, hazlo de nuevo rápido, rápido. desde cero. Sí, sí, rápido, pero. Ya. El controlador proporcional derivativo fusiona lo que son los controladores principales de proporción y la derivada integral. Esto quiere decir que es el cerebro que actúa como un reloj analógico. Ahora, UT significa el estado o el proceso en el cual se encuentra nuestra meta. Kp representa a la fuerza proporcional, representa los ajustes de las variables que deben cambiarse según en el estado en el que nos encontremos dependiendo de nuestra meta. Por ejemplo, queremos llegar a 100 y nos encontramos en cero. El error multiplicado sobre el tiempo sería de 100. Si nos encontramos en 10, el error ya sería de 90. Si nos encontramos en 20, el error sería de 80. Cabe recalcar que este controlador no puede subsanar el error al 100%. Siempre va a haber un índice de error de al menos 2 o 3%. No, no va a llegar nunca al exacto. ¿Y qué es KD? Es la derivativa. Esto quiere decir que es como el freno analógico que habíamos mencionado. Si nosotros estamos por llegar a la meta y no queremos pasarnos de 100, digamos de 100 a 110 o a 120, entonces es donde entra esta variable KD, que nos dice que estamos por llegar y empieza a restar o ir hacia el eje contrario, en donde vamos a tener valores negativos para que sumados con KP, digamos, o nos acerquemos, ¿no?, a nuestra meta original, que sería 100. En nuestro caso, está multiplicado por la derivada de t sobre el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente representa lo que es la velocidad. Ahora, Jair, podemos, digo, Gabri, podemos ir al Simulink. Podemos ir a... Puedes ejecutar el scope. Ya. En este ejemplo, nosotros vamos a ver en el eje X, que va a representar básicamente lo que es la distancia, y el eje Y va a representar lo que es la velocidad. Como vemos, nosotros, dependiendo de las configuraciones que lo hagamos, vamos a iniciar en cero y vamos a llegar hasta el eje, digamos, 0.5. Puede que nuestra meta sea llegar hasta 0.6, 0.7, incluso hasta un punto, pero como mencioné, este controlador sirve como un reloj analógico que nos dice qué tan cerca estamos de llegar y ajusta automáticamente esas variables para no sobrepasar. Pero esto mismo afecta a que lleguemos a la meta original, por eso llegamos antes. Y también dentro de ello se pone lo que es una variable n, que se lo conoce como el oscilador de... ¿Qué pasó? Bueno, se lo conoce como el oscilador de ruido, que básicamente permite que las interferencias no puedan afectar en el resultado. Y eso sería todo. Deja de compartir pantalla, Gabriel. Voy a iniciar otra reunión, ahí vas a hablar, sí, Adán. Todos entren de nuevo, Alcanza, 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 alcanza. 4 minutos falta. Espérate, seguro. Ya. ahí lo cortas. Ya, está bueno.
Luego, continuamos con los controladores proporcionales integral de derivativo P y D. En esta parte aquí tenemos la fórmula con la cual se encuentra el P y D. El P y D es una integral de tres acciones de control de una sola estrategia. En parte, la P da raíz, da rapidez, la I elimina el error final, la D amortigua el resultado. Las ventajas de usar el controlador PID: ofrece un equilibrio muy bueno entre rapidez y precisión y estabilidad. Desventajas: requiere más ajustes y sincronización a los controladores anteriores que mencionaron mis compañeros. Es el controlador clásico más complejo y ampliamente usado o utilizado. El tiempo de establecimiento suele ser bajo cuando está, cuando está bien sintetizado. La estabilidad, muy bien, como mis compañeros dijeron, la KP, la KI y la KD se ajustan correctamente. En este caso, nuestros parámetros para este ejercicio es la ganancia proporcional de KP es 126, la ganancia integral, que es KI, es 204,85 y la ganancia derivativa de KD es 19,278. Aquí vamos a mostrar la simulación en Simulink. Acá tenemos los valores establecidos: 126, que es la P, eh, 204, que es la I, punto 87, y la D, que esta no tomamos el punto y algo más, porque solo con el 19 logra unos buenos resultados. Y como predeterminado recién, ¿cómo nos sale en una gráfica, cómo sale este resultado? En primera, ¿por qué sube de golpe la gráfica? Al principio, el error gira en torno en 1.0 y el sistema inicia desde cero. La ganancia proporcional de KP, como vimos antes, es de 120. Reacciona a mucha fuerza y empuja la curva, o sea, hace la curva hacia arriba a gran velocidad. ¿Y por qué las ondulaciones? Mientras cada curva va subiendo y bajando, el bloque de la integral KI, que era 204,87, empieza a emular o memorizar todo el error que está pasando. Ese sería todo. Gracias. Bueno, buenas noches, Ingen. Esta ha sido la conclusión de nuestro grupo. Hasta la vista. ¿Cómo se deja de compartir? La grabación se termina con control R, creo. Tener